Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 63ª emisión regular del Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 13 días de nuestro último encuentro por estos medios. La dinámica de la pauta se ha centrado en cómo el gobierno maneja su ira ante sus propias incongruencias de casta, ante una oposición del sistema que se mueve lo justo y necesario para asegurar sus granjerías y privilegios, nada más. El gobierno de Milei ha cruzado el Rubicón de la lógica política para instalarse en la ira como único argumento ante su incapacidad evidente de gestión. Mientras la casa y juraron combatir florece a tasas Adorni, el Estado se repliega en un blindaje de soberbia, calumnias y músculo policial, todo a la vez. No es la libertad para el pueblo lo que ofrecen, es la libertad del zorro en el gallinero mientras entregan la soberanía y persiguen al periodismo que no logran domesticar de ninguna manera. Desarmaremos el acting de un poder que huele a podrido y se refugia en el hermetismo para no explicar el saqueo patrimonial ni la entrega de nuestros recursos. Mientras son sumisos y devotos ante los intereses de los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, muestran un malsano músculo a nivel interno. Los aliados del gobierno tampoco se quedan atrás, y veremos en esta emisión cómo Macri se reúne con Paolo Roca, CEO de Techin, para hacerle sentir a Milei que pueden organizarse para escupirle bien el asado. Lo que sea, hasta que les tire los caramelitos que reclaman y siempre le pertenecen a todos, menos a quienes se los apropian en definitiva. Ya vuelen a podrido a 15 kilómetros y no hay forma de que hagan algo decente ni de que nadie a esta altura les crea las mentiras que sueltan al aire cuando sus acciones los contradicen claramente. Lo hacen por dinero y por dinero arreglarán, por más que el peronismo se relama teniendo sueños mojados de vueltas al poder. No creemos que esta disputa dure mucho más y menos que llegue hasta 2027. El gobierno ha entrado en la misma variable que todos los anteriores, defender ad láteres y negar hasta lo evidente, acompañándolo con acting de ira y mostrando músculo policial y hasta militar si pudiera en las calles. Ya no tiene tolerancia hacia ningún tipo de disensos, los que son inadmisibles en tiempos donde se sienten atacados en sus privilegios de casta, a los que no solamente no renunciaron, sino que ha crecido a tasas Adorni. Con la vocación hacia la calumnia de sus paraques de la ultra, sienten que la agresión y todas las formas de violencia son su mejor argumento. El que Adorni ni pueda explicar lo podrido que huele todo lo suyo es culpa del periodismo, al que según ellos no odian lo suficiente. De nuevo aparece el desparpajo de la acción teórica estatal y paraestatal con contenidos que los anteriores hipócritas de Estado negaban, y hoy ven cómo el clan Milei y los chukis de la otra no solamente aplican sin necesidad de negar su xenofobia, homofobia y misoginia características. Mientras tanto sigue con su política exterior de genuflexión al Reino Unido, a los Estados Unidos y al Estado de Israel. Y a cuánta derecha europea neonazi se le cruce por el camino. No piensa salirse de allí ni aunque vengan degollando. ¿Hacia dónde avanza la libertad? No lo hace. Fue emponchada en unos truanes que desde el Estado dicen que te la dan, mientras la única que existe en el gobierno de Javier Milei es la del zorro en el gallinero. ¡Vamos a los informes! Un presidente regaladamente alineado con Israel. Introducción al informe. La entrega tiene nombre y apellido, pero sobre todo tiene una marca: Navitas Petroleum. Mientras el presidente Javier Milei se deshace en lágrimas y loas al Estado de Israel, en nuestras Islas Malvinas, esa misma bandera, la de sus socios estratégicos, se asocia con el usurpador británico para saquear nuestro petróleo. Analizaremos el momento exacto en que, en pleno acto por Malvinas, el presidente nombró al verdugo de nuestra soberanía como quien lee la lista del supermercado. Una genuflexión que ya no es ideológica, es una rendición de cuentas ante el patrón. Argentina no tiene un presidente, tiene un converso en trance que utiliza el sello del Estado para financiar su epifanía espiritual. La última gira de Javier Milei por Israel no fue una misión diplomática para buscar mercados o inversiones. Fue un ejercicio de genuflexión extrema en el momento más oscuro de la política de Netanyahu.
Entre llantos coreografiados en el muro de los lamentos y frases que rozan el supremacismo nazi, Milei ha decidido atar el destino de 46 millones de argentinos a una guerra ajena. Este tour del llanto y los peligrosos acuerdos de Isaac nos dejan expuestos a las barbaridades más atroces, en una guerra imperialista en la que poco tocamos y mucho perdemos. Una presidencia infinitamente sumisa a Israel. Para que no queden dudas de la hoja de ruta, aquí están los hitos de esta alineación que roza la lobotomía política. 6 de febrero de 2024. Milei llega a Israel. Su primera medida es prometer el traslado de la embajada a Jerusalén, rompiendo la neutralidad histórica argentina. No fue una movida estratégica, fue un diezmo político. 14 de abril de 2024. El embajador de Israel, Eyal Sela, participa de un comité de crisis en la Casa Rosada. Argentina cede su centro de mando a un estado extranjero en medio de un conflicto ajeno. 2 de abril de 2026. El punto de quiebre. En el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos, Milei finalmente rompe el silencio sobre el saqueo petrolero, pero lo hace con una tibieza que espanta. El momento Navitas de Milei en el acto de Malvinas. El acto por Malvinas de 2026 será recordado como el día en que la hipocresía se hizo carne. En medio de un discurso supuestamente patriótico, Milei mencionó a las empresas Rockefeller Exploration y Navitas Petroleum. La mención al pasar. Como quien no quiere la cosa, admitió que estas empresas anunciaron la decisión final de inversión en el yacimiento Silarion, en la cuenca Malvinas Norte. El socio israelí. Navitas no es una empresa cualquiera. Es el brazo inversor israelí que está poniendo los dólares para que los británicos perforen nuestra plataforma continental. La respuesta humo. Prometió todas las medidas diplomáticas necesarias, una frase vacía considerando que su gestión se basa en no molestar a Israel. Nombró al saqueador en el cenotafio de los caídos, una falta de respeto que define su gestión. Honrar a los héroes con la palabra, mientras se les entrega el recurso a los socios con la firma. Milei es con Israel un soberano felpudo. Lo de Milei no es un error de cálculo, es un alineamiento regalado. Nombrar a Navitas en el acto de Malvinas es la prueba de que el tipo está lobotomizado por su agenda internacional. Prefiere ser el alumno ejemplar del sionismo global que el defensor de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Sucursal de intereses ajenos. Argentina hoy no tiene una política exterior, tiene una sucursal de intereses ajenos atendida por su propio dueño. La fuerza del cielo resultó ser, para Malvinas, una tormenta de entrega y silencio. La tercera gira presidencial a Israel en la era Milei. Para entender la gravedad de esta gira realizada en abril de 2026, hay que mirar el tablero. Milei llega a Tel Aviv en un momento donde la comunidad internacional le suelta la mano a Netanyahu. El presidente argentino, fiel a su estilo de relaciones carnales 2.0, aterriza para ser el salvavidas moral de un régimen contra las cuerdas. 18 de abril de 2026. Milei aterriza y, antes de cualquier reunión de Estado, corre al muro de los lamentos. No es un acto privado, es una puesta en escena para redes sociales donde el presidente de un Estado laico llora abrazado a su rabino, mientras sus seguidores en X, antes Twitter, generan un tembladeral de críticas por la exposición de su fragilidad emocional en un contexto de altísima tensión bélica. El canto de Nino Bravo. En un ensayo por el Día de la Independencia de Israel, el presidente se grabó cantando libre. Un gesto que la prensa israelí celebró con el título Bienvenido hermano, pero que para cualquier analista serio es el síntoma de una lobotomía política. Cantar sobre la libertad mientras se avala una política de ocupación y bombardeos. Los acuerdos de Isaac y el supremo desprecio. El fondo de la gira es aún más turbio que la forma. Milei firmó los denominados Acuerdos de Isaac, que bajo el título de reafirmar la alianza, esconden una entrega total de la inteligencia y los recursos estratégicos argentinos. Unión moral y espiritual. Según la propia web oficial de Casa Rosada, Milei destacó una unión que trasciende lo político. Esto no es diplomacia, es fanatismo. Al declarar una unión moral, el presidente anula cualquier posibilidad de crítica ante posibles crímenes de guerra, pegando el prestigio de la bandera argentina al destino personal de Netanyahu. La frase del horror. Durante su encuentro con el presidente Isaac Herzog, Milei soltó la sentencia que debería haber activado todas las alarmas democráticas. Hay culturas con las que no se puede convivir porque nos quieren matar. El análisis cáustico.
Esta expresión no es solo repudiable, es esencialmente nazi. Clasificar culturas enteras como incompatibles con la vida es el primer paso de cualquier proceso de deshumanización. Milei no solo compra el discurso bélico, sino que lo eleva a una categoría de segregación cultural que nos aleja de todo el bloque regional y nos pone en la mira del fundamentalismo internacional. El vínculo con el saqueo, el silencio sobre Navitas. Lo que Milei no dijo en el Muro de los Lamentos, ni mientras cantaba a Nino Bravo, es cómo esta hermandad se traduce en el Atlántico Sur. Mientras él abraza a Herzog y Netanyahu, la empresa israelí Navitas Petroleum avanza con el robo de petróleo en Malvinas. Soberanía hipnotizada. Esta gira confirma que el presidente está hipnotizado. No puede defender la soberanía argentina frente a Israel porque, para él, la soberanía de Israel es una cuestión moral superior a la integridad del territorio nacional. El costo de la hipnosis. El presidente de la nación, Javier Milei, ha vuelto de Israel con distinciones honoríficas que no le sirven al pueblo argentino para pagar la deuda ni para recuperar las islas. Ha vuelto con una agenda de odio cultural que nos avergüenza ante las naciones del mundo. Argentina ha pasado de ser un país con tradición de mediación y pasa a ser el perro faldero de una estrategia geopolítica suicida. Las fuerzas del cielo. Milei dice que las fuerzas del cielo lo guían, pero por ahora, lo único que vemos es una política exterior de rodillas, donde el presidente llora en los muros ajenos mientras permite que nos saqueen los recursos propios. La libertad que canta Milei es, en realidad, la libertad de los poderosos para usarnos de escudo humano en sus conflictos milenarios. La tiranía de la gente de Nolsalvo. El 23 de abril de 2026 queda marcado como el día en que la Casa Rosada cerró sus puertas a la prensa profesional. Lo que el gobierno intenta disfrazar como una cuestión de seguridad nacional se revela como una maniobra de disciplinamiento y una política de exclusión deliberada. A continuación, los puntos clave de este nuevo atropello a la libertad de prensa. El pretexto del espionaje. El conflicto estalló tras un informe del programa Y Mañana que, de Todo Noticias, donde se mostraron imágenes internas de la sede de gobierno. La respuesta fue una denuncia penal inmediata impulsada por la Casa Militar, bajo la carátula de espionaje ilegal. Limpieza biométrica. En un acto sin precedentes, el gobierno borró las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados del sistema de acceso. No hubo distinción. Se neutralizó el ingreso de todo el cuerpo de prensa de manera masiva. Clausura de la sala. La histórica sala de periodistas de Balcarce 50 fue cerrada preventivamente, dejando a los trabajadores de prensa sin su espacio físico de trabajo y, lo más importante, sin el contacto directo con la fuente de información. La cortina de humo de Adorni. Mientras el vocero presidencial justifica el cierre de la sala, su propia situación judicial se complica. Los paseos por tribunales por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de pauta oficial exponen la doble vara de una gestión que habla de transparencia mientras marca territorio con métodos autoritarios. Doctrina de confrontación. Este hecho no es aislado. Se suma la suspensión de la pauta y el desmantelamiento de medios públicos, consolidando una política donde el periodismo que investiga es calificado de basura o delincuente por el propio presidente en sus redes sociales. La narrativa oficial del espionaje cae por su propio peso cuando la respuesta es el cierre total y el borrado de acreditaciones. La política de Nolsalv se impone no por la razón, sino por la fuerza institucional, alejando cada vez más la gestión pública del escrutinio ciudadano. Antecedentes de una barbaridad suprema. Es fundamental recordar que este llamamiento de odio, cristalizado bajo la sigla Nolsalv desde junio de 2025, nunca nos causó gracia ni fue tomado como una simple picardía de redes sociales. Cuando el Estado se apropia del verbo odiar y lo convierte en consigna oficial, el escenario se vuelve tan peligroso y criminal como cuando utiliza la palabra patria para justificar el atropello y la muerte. No es un eslogan inocente, es la validación institucional de la persecución, que hoy encuentra su ejecución material en el desalojo de los trabajadores de Balcarce 50. Milei vive en su mundo, donde lo premian sin preguntar mucho. Introducción al informe. El 27 de abril de 2026, la Fundación Libertad galardonó a Milei en una cena de gala que funcionó como un búnker frente a la realidad social.
En un discurso de 6.500 palabras cargado de dogmatismo austriaco y bravuconería, el presidente ratificó el ajuste más brutal de la historia bajo una lógica de crueldad extrema. Sostuvo que la falta de muertos en la calle es la evidencia científica de que la gente llega a fin de mes. Un análisis sobre la desconexión total del león, su sumisión al eje Trump más que la construcción de un mundo paralelo donde el 11% de crecimiento y el PBI récord solo existen en su relato, mientras la industria y las pymes se desintegran. Lo que pasó en la cena de la Fundación Libertad con Milei. Lo que vimos en la Fundación Libertad no fue un discurso de Estado, sino una catarsis de egolatría de 6.500 palabras financiada por el Círculo Rojo. Javier Milei se sintió en casa, rodeado de un auditorio de etiqueta que aplaudía cada vez que el presidente calificaba al Estado como una organización criminal. Allí, tras recibir el premio de manos de Gerardo Bongiovanni, el león sacó a relucir su verdadera esencia, la de un matón de salón que usa la teoría económica de Rothbard y Mises para tapar la miseria que genera su gestión. La crueldad dialéctica alcanzó su pico máximo cuando Milei intentó justificar el ajuste con una lógica perversa. Afirmó que si la gente no llegara a fin de mes, ya se habría muerto, y que como no ve muertos en la calle, su plan es un éxito científico. Es el cinismo elevado a política de Estado, donde la libertad de precios es sagrada aunque signifique que millones queden fuera del plato. Mientras tanto, el presidente llamó contadores de nubes y mandriles a los estadísticos y economistas que se atreven a señalar la caída del 15% del PBI industrial y el cierre masivo de pymes. Su sumisión al eje de Donald Trump y Elon Musk fue obscena. Habló de la libertad de los gigantes para validar que su política exterior se escribe en el extranjero. En ese mundo paralelo donde vive el presidente, la economía crece un 11% y el PBI está en su pico máximo, ignorando que esa libertad que tanto pregona es, en realidad, el permiso para que los mismos de siempre sigan saqueando sin controles, mientras el discursea para los convencidos de un zoológico que lo protege de la realidad de la calle. Vamos a las imágenes. Nosotros, los liberales, creo que cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín, de creer que con la mera evidencia alcanzaba. Con la sola caída del muro era suficiente. Y la realidad demostró que no. Y, de hecho, lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad. Y de ese modo, digamos, terminaron tomando la escena. Por eso es que es tan importante instituciones como esta fundación para dar la batalla cultural, ya que no solo se trata de gestión, de política, sino que hay una parte muy importante que es la batalla cultural. Y los avances que hemos estado haciendo desde que hemos tomado conciencia de esto han sido tan grandes que no solo le empezamos a ganar los debates, o que también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que además les empezamos a ganar en las urnas, y eso los tiene profundamente violentos. Por eso, digamos, ellos no tienen ningún problema de recurrir a la violencia. Es decir, para ellos lo importante es su idea de colectivo, y los seres humanos son meros números, son meras fichas o meras piezas en un tablero de ajedrez. Y la realidad es que no tienen ningún problema en matarnos si es necesario. Así es que, por eso, digamos, no podemos abandonar la batalla en ninguno de los tres planos, pero tenemos que dejarlos en evidencia. Pusimos en orden las cuentas del sector público, gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes. Por lo tanto, digamos, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar
digamos, haciendo un profundo ajuste. Y esto, digamos, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste. Porque recurrentemente la política siempre hizo, la primera opción siempre fue tomar deuda. Para los otros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Por lo tanto, digamos, es profundamente inmoral. Imagínense que se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto. Es una cosa aberrante. La otra es subir los impuestos. También nos parece aberrante, es un robo. No voy a esquivar a hablar de este 33%, porque tiene un sentido. La realidad es que la inflación había empezado a caer y de manera profunda, pero luego del resultado de mayo, la política decidió jugar. Y vaya que jugó y jugó fuerte. Es interesante porque además son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera repiten mis frases enteras. La frase entera es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas simultáneamente, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero, y eso implica que todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Bueno, el PBI, digamos, está 8% arriba. Es decir, el PBI, digamos, medido por el EMAE, está en su pico máximo. Está en el máximo de la serie. O sea, con lo cual, eso que decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión es falso. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. Es más, si toman el efecto del arrastre estadístico que nos dejó el kirchnerismo, que era una caída de 3, los números estarían en torno del 10% o un poco más. De hecho, si toman desde el piso que se tocó en abril, en realidad entre marzo y abril del 2024, la economía ha crecido 11%. Es decir, que cuando en ese momento dije lo peor ya pasó, efectivamente, lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, que no se lo pudieron llevar puesto. Y que además la gente en las elecciones apoyó el programa con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo, y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. A modo de cierre, Javier Milei en su hábitat natural, premiado por los suyos mientras el país afuera cruje. El premio Libertad es el seguro de vida de una casta que encontró en el león al ejecutor perfecto de sus negocios. No es libertad lo que promueven, es el derecho al saqueo con guante blanco. Mientras ellos celebran en cenas de gala, nosotros seguimos del lado correcto de la mecha, registrando la entrega de un gobierno que cree que gobernar es dar palos y llamar a eso libertad. La historia no se escribe en salones de etiqueta, se escribe en la calle, y allí el león no tiene quien lo premie. el blindaje legislativo del comandante Propóleo. Introducción al informe. El 29 de abril de 2026, el Congreso de la Nación dejó de funcionar como un poder independiente para convertirse en el búnker de defensa de un solo funcionario. El presidente Milei, en un gesto de desprecio por la agenda pública, paralizó la actividad del Ejecutivo y movilizó a todo el gabinete ampliado para escoltar a Manuel Adorni al recinto.
Esta movilización de la patota oficial no tuvo como fin respaldar una gestión, sino montar una guardia pretoriana para blindar al alcahuete de confianza ante las denuncias que lo cercan. Mientras el mandatario aplaudía y asentía desde los palcos, el Estado se convertía en un escudo humano para garantizar la impunidad de un funcionario que no puede explicar su nivel de vida ante la sociedad. La patota del gabinete. Escudo humano en el recinto. El respaldo no fue solo protocolar, fue una ocupación física del espacio para amedrentar cualquier intento de control legislativo. Presencia presidencial. Javier Milei abandonó sus funciones para presidir desde el palco el operativo de rescate de su funcionario más cuestionado. Gabinete como fuerza de choque. Los ministros actuaron como una claque orquestada, celebrando cada provocación de Adorni y validando con su presencia el ocultamiento de información patrimonial. Mensaje a la justicia. El abroquelamiento del Ejecutivo en pleno dentro del Congreso funcionó como una señal política directa para garantizar que las causas judiciales sigan durmiendo en los cajones express. El informe del desfalco. Armas y ajuste salvaje. Bajo la protección de este blindaje, Adorni desglosó un inventario de medidas que priorizan el arsenal bélico sobre la crisis social. Rearme millonario. Se jactó de la mayor compra militar en 40 años, incluyendo 24 aviones F-16, 6 de ellos ya en el país, aeronaves P-3C Orión, blindados Stryker 8x8 y 1000 camiones Mercedes-Benz Unimog 4000. Financiamiento de guerra. Ratificó que el 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinará por ley exclusivamente al reequipamiento de las fuerzas. Motosierra al vulnerable. Festejó la purga de 900.000 beneficiarios del potenciar trabajo y el fin de los piquetes, imponiendo un sistema de vouchers bajo amenaza de quita total del auxilio. Control y escrache. Impuso un piso de 4 horas reloj para validar días de clase y utilizó el estrado para denunciar una supuesta deuda de 630.635 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires con los hospitales SAMIC. Desregulación Sturzenegger. Celebró la modificación de 15.144 artículos normativos en un año, facilitando importaciones por courier y eliminando derechos de autor en eventos privados. Adornigati. El anexo reservado de la casta. Lo más indignante ocurrió cuando el jefe de gabinete se refugió en el hermetismo para no dar explicaciones sobre sus bienes. Turismo familiar de élite. Calificó como invitación discrecional de presidencia los viajes de su esposa a Miami y Nueva York, mofándose de los pedidos de informes. El agujero negro patrimonial. Se negó a dar detalles sobre su fortuna, escudándose en que la información sensible reside en el anexo reservado formulario 1246 de la Oficina Anticorrupción. Evasión de plazos. Admitió que todavía no presentó su última declaración jurada integral bajo la excusa de que aún no venció el plazo. Censura legislativa. Instó a los diputados a no investigar causas en trámite, enviando cualquier sospecha de conflicto de interés al cementerio de los expedientes judiciales. La lealtad ciega de Milei hacia su vocero convertido en ministro ha transformado al Estado en un escudo para proteger lo que juraron destruir. Los privilegios de una casta que viaja, gasta y oculta su patrimonio mientras el resto del país paga la fiesta. Es, por lejos, una degradación ética mayor a la de cualquier gestión anterior. Guerra total. Un gobierno que combate la opinión y el disenso sin disimulos. El reciente posteo presidencial sobre la libertad de expresión y la pauta oficial no es más que una declaración de guerra encubierta contra el periodismo independiente. Bajo el ropaje de la igualdad ante la ley y el fin de los privilegios, lo que se busca es el silenciamiento por asfixia económica de quienes no compramos el discurso enlatado del poder. Lo importante de todo esto es que lo de Adorni se acabe ya, sin bajas, ni siquiera la del cadáver político que es hoy el jefe de gabinete y vocero presidencial. Nuestros enemigos estatales y paraestatales pueden intentar lo que sea. No será el primer estado que busque enfrentarnos, ni el primero que sea derrotado en tan miserable tarea. Aquí estaremos para denunciar la barbaridad de cada semana. El tuit habilitante para la violencia estatal y paraestatal. El presidente Javier Milei emitió un tuit de una temeridad enorme, de tal desprecio a los periodistas que supera lo conocido hasta ahora en la cuestión. Milei va a fondo con su campaña de no odiamos lo suficiente a los periodistas y no piensa detenerse ante nada, mandando también a su infame banda policial y parapolicial a llevarse puesto lo que sea.
A continuación daremos lectura a la destilería de odio de nuestro primer mandatario. Sobre los periodistas. Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar, nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la Torre de Marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país y que no tiene miedo de decir un par de verdades incoas, aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema, mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional, ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas, que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta, al menos no de nuestra parte. Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. ¡Viva la libertad, carajo! Los puntos claves de la violencia estatal y paraestatal. Los puntos técnicos del disciplinamiento. El mercado como censura. Al plantear que los medios deben competir, omiten que el mercado de pauta privada está concentrado en los mismos grupos económicos que hoy cogobiernan. Sin pauta pública distribuida federal y equitativamente, la libertad es solo para los que tienen espaldas financieras. Disciplinamiento mediático. La quita de pauta no es un ahorro fiscal, es una herramienta de castigo. Mientras se llenan la boca hablando de libertad, utilizan el aparato estatal para señalar, estigmatizar y perseguir a cualquier cronista o medio que se atreva a denunciar el saqueo de la soberanía. La comunicación no es mercancía. Informar es un derecho humano. No se trata de empresas buscando rentabilidad. Se trata de trabajadores comunicando la realidad de los territorios y las causas nacionales que el poder pretende ignorar. El fin del pluralismo. Un país donde solo hablan los que pueden pagar el espacio es un país sordo. Esta política busca borrar del mapa las voces disidentes y críticas para instalar un relato único de entrega y exclusión. A modo de cierre, por ahora. En nuestro caso, apretarnos por la pauta es una idiotez y lo saben. Conocen nuestro lema y nuestro credo. Nunca Estado y jamás patrulla. Desde este lugar podrán odiarnos más que suficiente y ojalá lo hagan con más pasión. El odio limita y el Estado y sus paraques son demasiado fáciles cargando con el peso muerto de sus propias neuronas desenfocadas, las que les queden. La verdad no se negocia, y la soberanía de la palabra tampoco. Si no hay pauta, habrá convicción y la voz de los que siempre quedaron afuera. Macri, desairado y destartalado por el gobierno, se juntó con el planero más grande del país, el CEO de Techín, Paolo Roca. Es que ya tiempo atrás, luego de perder una licitación en su maldita vida, se firmó haciéndose mimos con Lula en Río de Janeiro. Ambos, unidos por el desprecio, se han reunido
y se lo han hecho saber a todo aquel que le pregunte y a todo el que no le pregunte también. Milei lo tomó como una afrenta de don Chatarrín, que aún conserva su vasallaje en puestos claves del gobierno. Algo raro, ¿no? No vayan a pensar que esta simple curiosidad va a durar mucho tiempo. Es otro piquete que el planero de Roca le hace al Estado. Solamente eso, y se arregla con dinero, como siempre tratándose de estos mercenarios. ¡Vamos a las imágenes! El pacto de Chatarrín y Báez. Macri y Roca ya conspiran contra Milei. Introducción al informe. Mientras el presidente Javier Milei se llena la boca hablando de la casta y bautiza a Paolo Roca como Don Chatarrín por sus tubitos caros, en las sombras de la política argentina, se acaba de sellar un pacto que huele a naftalina y privilegio. La reunión secreta entre Mauricio Macri y el CEO del grupo Techint no fue una charla de café, fue el inicio de una conspiración para blindar el Estado dentro del Estado. El refugio del mamerazo eterno. A Paolo Roca se le terminó la impunidad monopólica en este 2026. Después de la derrota histórica frente a los indios de Wellspun por el gasoducto de GNL, donde Techint pretendía cobrar un sobreprecio de $87 millones, el pollón de todos los gobiernos se quedó sin su juguete favorito, la licitación a dedo. Ante este escenario, Roca no buscó eficiencia, buscó al ingeniero. Macri se ofrece hoy como el garante de que el ajuste no llegue a las oficinas de Luxemburgo. Se juntaron los que no saben lo que es competir de verdad sin que el Estado les firme la garantía de retorno antes de poner un solo dólar. El peaje industrial. El miedo a la competencia real. El pánico en Techint tiene nombre y apellido. Acero barato. Roca sabe que si Milei cumple su promesa de romper las barreras para arancelarias del Irán, el acero coreano o chino, que es un 30% más barato y de mejor calidad, inundará el mercado. El pacto con Macri busca aceitar los mecanismos en el Congreso y la justicia para que el corralito de chapa de Ternium siga asfixiando a las pymes argentinas. Macri es el interlocutor que el Círculo Rojo necesita para frenar cualquier apertura económica que obligue a los parásitos con perfume importado a laburar como cualquier hijo de vecino. El doble juego del gatito faldero. No nos dejemos engañar por los gritos de Milei en Twitter. Mientras el león ruge para la tribuna, le entregó las llaves del gallinero al staff de Techint. YPF está bajo control de Horacio Marín, ex Tecpetrol. Trabajo lo maneja Julio Cordero, ex abogado de Techint. Roca no necesita golpear la puerta de la Casa Rosada, porque él tiene las llaves. Milei es imprevisible, el pacto con Macri es el seguro de vida por si llega a andar jorobando con eso de la libertad de mercado. La ruta del dinero Lux. El planero de traje de $5.000. El fondo de esta alianza es mantener el sistema de bombeo de dólares hacia el Gran Ducado de Luxemburgo. Mientras a vos te hablan de soberanía y te ponen cepos, el Estado le garantiza a Tecpetrol subsidios millonarios vía Plan Gas. Son, como decimos en Locomoción TV, el potenciar trabajo con traje caro. Macri y Roca ya están conspirando. No quieren libertad, quieren que el seguro de cambio y los subsidios eternos sigan financiando su expansión global con la tuya. Es el capitalismo de riesgo cero buscando un nuevo administrador. Gracias amigas y amigos por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la 64ª, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.